partir con una gráfica de gatito. Este nuevo bloque así da gusto. Muchas gracias a quienes siguen en nuestra sintonía. 11:03 de la mañana completamente en vivo y en directo. Y el día de hoy, ya está saliendo en pantalla, vamos a hablar de lo que es el cáncer cervicouterino, que en realidad es una enfermedad en realidad un cáncer que se puede prevenir y que lastimosamente, si no se detecta a tiempo, puede ser bastante complejo. ¿Y esto pasa por qué? Porque somos muy malas para ir a veces a hacernos nuestros chequeos correspondientes y de esa manera va avanzando porque lamentablemente es muy silencioso, hasta que ya llega la parte más culmine y donde generalmente los tratamientos ya suelen ser un poco más invasivos e incluso un poco menos efectivos. Pero como yo no soy matrona y no tengo más información que esta, voy a darle el pase y a saludar aquí a mi invitada Javiera Cáceres, que en sí es matrona de lo que del CESFAP de San Javier, directamente del Departamento Comunal de Salud. Javierita, bienvenida, mucho gusto. Muchas gracias, hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muchas gracias. Perfecto. Bueno, primero que todo, relajémonos, disfrutemos la entrevista, pero considero que en realidad es un tema bastante importante, sobre todo para nosotras. Y para partir mejor, para ir desglosando, hablemos de qué es el cáncer cervicouterino y claro, y por qué se genera también. Yo di como una primera directriz, pero obviamente tú nos puedes ampliar un poco más. Claro, el cáncer cervicouterino es una de las enfermedades ginecológicas y bueno, uno de los cánceres que más se presentan en Chile y en el mundo, ¿ya? Es una patología que se genera usualmente por el virus del papiloma humano, que es una infección de transmisión sexual, ¿ya? Entonces, de esta manera queda claro que obviamente es una enfermedad que se puede prevenir, ¿ya? ¿Por qué? Porque si nos protegemos de las infecciones de transmisión sexual, disminuye mucho el riesgo a desarrollar esta patología, ya que en sí empieza como, bien lo decía usted, de manera temprana, como una alteración de las células, puede decirlo de una manera simple, que se llama NIE, ya que es una neoplasia intraepitelial, ya que eso es antes del cáncer, ya, y después, cuando va avanzando, en sí se desarrolla el cáncer como tal. Entonces, súper prevenible si uno se toma sus chequeos así de manera rutinaria, es decir, el PAP, que es lo que nosotras conocemos usualmente, o que se llama Papa Nicolau, que se toma cada 3 años, ya. Entonces, la idea del Papa Nicolau es detectar esta neoplasia intraepitelial, no el cáncer como tal, aunque si ya es algo que lo hemos dejado muchos años, obviamente se puede detectar como cáncer, ya sea grado 1, 2, 3 o 4, que ya es cuando solamente se hacen cuidados paliativos. Claro, en este sentido, mira, lo decías súper bien tú, es un tema prevenible, ¿por qué? Porque para eso tenemos que usar también métodos de protección de barrera, Claro. Los preservativos, en este caso puede ser femenino o el condón masculino, lo Claro. que se conoce, efectivamente, incluso teniendo pareja única, porque, Sí. porque uno puede saber los actos de uno, pero nunca sabe lo que puede pasar. Entonces, en ese sentido, es recomendable también estos chequeos anuales, por ejemplo, tú decías cada 3 años, Sí. pero hay otro examen que se puede realizar, por ejemplo, de manera anual o algo así, o todo depende también, por ejemplo, del plazo en que la matrona o el matrón, el doctor te vaya citando. Claro, todo depende, por ejemplo, de los factores de riesgo. Ya usualmente, ¿qué es lo que se recomienda de manera anual en el examen ginecológico? Ya más que nada para observar el cuello uterino y ver si es que hay alguna sospecha de alguna enfermedad. Ya, porque nosotras las matronas, cuando vemos el cuello uterino, podemos ver si es que hay algo avanzado. Ya, si es que hay algo avanzado, obviamente amerita que el PAP se tome de manera inmediata. Pero si es que al realizar el examen ginecológico realizado cada 3 años, ya con el SUPAP no debería haber mayores alteraciones porque el PAP en sí es un 80% de seguridad, ya de seguro, ya. Si lo juntamos con el tamizaje del PCR-BPH, que es un examen que desde diciembre del 2025 se empezó a implementar como parte del GES, es decir, es una garantía explícita en salud que se toma desde los 35 a los 45 años. Si lo sumamos a eso, la efectividad de esto para tamizar el cáncer cervicouterino, alguna neoplasia intraepitelial, es prácticamente de 100. ¿Ya? Sí, es súper seguro. ¿Ya? Y en sí, como bien decía usted, lo primordial es la utilización de métodos de barrera, pero es importante que nosotros utilicemos métodos de barrera en todas las prácticas sexuales. Claro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque siempre como que fijamos la atención a las actividades penetrativas, ¿ya? Pero sí también realizamos prácticas orales o con los dedos. Entonces, también si uno tiene contacto con las mucosas, igual se puede contagiar. Entonces, hay que utilizar mascarillas orales también, además de los preservativos y también débiles, en caso de una mujer que tenga actividad sexual con otra mujer.
Ah, mira. Sí. Oye, mira, qué buen dato también en este caso, porque uno piensa que tiene que ver como netamente con el tema de la penetración, simplemente, digamos las cosas por su nombre, Claro. obviamente, no tenemos que disfrazarlo. Pero claro, otras prácticas sexuales también podrían conllevar entonces Sí. al contacto con la mucosa, básicamente es lo que podría generar esto. Ahora, mira, me quiero escapar un poquito de la conversación, porque ya hablamos un poco de la relevancia de utilizar el método de protección, Claro. de barrera. Pero ahora, por ejemplo, ¿desde qué edad es recomendable que las mujeres comiencen a realizarse el Papa Nicolau también? Desde los 25 años se realiza desde los 25 a los 64. Ya obviamente a veces tenemos excepciones en donde cuando examinamos vemos alguna lesión sospechosa y lo tomamos antes de los 25, ya que también han habido casos de cáncer antes de los 25, ya, pero las recomendaciones nacionales e internacionales indican que lo seguro es tomarse el PAP desde los 25 años en adelante, cada 3 años, ¿ya? Y el del virus del papiloma humano, por lo menos como les mencionaba anteriormente, que también lo empezamos a implementar desde los 35 a los 45, ya que también ahora pueden acceder a eso, porque mediante forma particular es un examen súper caro, entonces la idea es aprovechar los recursos y aprovechar también los beneficios que nos trae el sistema público. Claro, porque en el sistema público obviamente uno se ahorra todo eso, Sí. pero claro, si uno no pertenece a FONASA, Sí. lo más probable es que le va a salir un poquito salado eso, pero mire, es mejor inscribirse, realizarlo, porque de esa forma la seguridad y la salud no tiene precio, creo yo, Claro. a pesar de que a veces lastimosamente no es tan accesible, pero sí, yo siento que hay que invertir, así como uno invierte en un teléfono nuevo, uno invierte en otras cosas, bueno, la salud también debería ser una prioridad en ese sentido. Claro. Ahora, bueno, por ejemplo, ya hablamos del PAP, que es para detectar en este sentido, y en este caso, por ejemplo, lo que decía, es una enfermedad como silenciosa, pero como tú decías, se puede detectar a tiempo. Sí. Ahora, ¿existe una vacuna que Sí. permita también prevenir o algo? ¿Y desde qué edad se suministra también o cómo? ¿Cuántas veces también para que las mujeres sepan? Claro, sí. Hay una vacuna que existe que es contra el virus del papiloma humano que usualmente, bueno, ahora en la actualidad es parte del Plan Nacional de Inmunización, es decir, se vacuna a las niñas en quinto básico, ya niños y niñas, ya. Antes se vacunaba en cuarto y en quinto. ¿Está bien? Ya. Antes se vacunaban en cuarto y en quinto, pero ahora en la actualidad se empezaron a vacunar solamente en quinto básico, es decir, se redujo la vacuna a una, ya es una oportunidad gratuita y es una forma también de cuidar la infancia, ya, infancia de niños y adolescentes, ya, entonces es una manera de prevención y además es gratuito, ya, entonces es súper importante que las mamás también autoricen esta vacuna porque de alguna manera estamos protegiendo a las niñas para el futuro, ¿ya? Para prevenir de esta manera el cáncer cervicuterino. En este caso, por ejemplo, ¿cuáles son los síntomas también que se presentan? Mire, en sí del virus del papiloma humano es silencioso usualmente, ¿ya? Hay distintas cepas del virus del papiloma humano, unas generan condilomas, ¿ya? Y otras generan las lesiones intraepiteliales, que es lo que les explicaba, que es lo que lleva posteriormente a un cáncer, ¿ya? Pero usualmente cuando tenemos las cepas que son de alto riesgo a desarrollar cáncer cervicuterino no tienen sintomatología, ¿ya? Entonces, por eso es importante tener los exámenes al día, ¿ya? Porque hay gente que desarrolla condilomas, pero los condilomas usualmente no están asociados a las mismas cepas que generan el cáncer cervicuterino. Ni nosotras podemos ser portadoras de 1, 2, 3 o todas las cepas posibles, ¿ya? Entonces, por eso es importante tener los exámenes correspondientes y vigentes, ¿ya? Ay, pero ¿cómo? Podemos tener todo eso, pero no se asocia. Explícame un poquito eso Ya. también, que ahí me perdí. Sí, es que hay distintas cepas del virus del papiloma humano. Unas generan condilomas, otras generan cáncer cervicuterino, ¿ya? Entonces, podemos portar una cepa que genere condilomas, pero también podemos portar una que genere cáncer cervicuterino, ¿ya? Entonces, por eso es importante, como les decía, tener los exámenes al día. O hay gente que tiene solamente condilomas y no tiene ninguna otra cepa. Entonces, ¿qué es lo que detecta el PCR del VPH, que es una de las nuevas formas de tamizaje? Detecta las cepas 16, 18, 45 y otras cepas de alto riesgo. Entonces, de esta manera buscamos factores de riesgo a desarrollar cáncer cervicuterino, porque en sí el PAP ve lesiones precancerosas y cancerosas del cuello uterino y el VPH, que es el examen que estamos tomando como complementario, ve los factores de riesgo a desarrollar cáncer cervicuterino. Y es importante también decir que tener el virus del papiloma humano nos aumenta el riesgo a tener cáncer cervicuterino, pero no nos condiciona, ¿ya? Hay gente que tiene la cepa y nunca va a desarrollar un cáncer cervicuterino, ¿ya? Y hay gente que
desarrolla la cepa y le avanza súper rápidamente. Entonces, por eso también es importante tener buenos estilos de vida saludables. Ya usualmente aquí lo asociamos a esto, realizar actividad física, comer sano, sí, claro. no fumar porque el tabaco modifica mucho la inmunidad, ya entonces si somos fumadoras y además portamos el virus del papiloma humano, nos aumenta más el riesgo de que el virus del papiloma humano no se elimine, ya, porque antes de los 30 años nosotras, bueno, la evidencia científica dice que las mujeres, la mayoría nos vamos a contagiar con una cepa del virus del papiloma humano, la diferencia es que algunas la eliminamos, algunas se mantienen asintomáticas por años y algunas van a desarrollar la patología cervical. Claro, ese era el tema también porque, por ejemplo, también hay mucho tabú respecto a eso. Sí. Porque, claro, tú dices, bueno, efectivamente es por transmisión sexual, sabemos que también, y por el tema de que somos poco preventivos a veces con los exámenes. Sí. Y como tú decías, ahora está lo que es este test de BPH, que también hace que junto al PAP sea más efectiva en lo que es la pesquisa de esta cepa. Y mencionaste algunos factores también de riesgo o factores también que podrían ayudarnos en este sentido, pero ahora, ¿qué rango etario es el más propenso también en este caso? ¿O son entre los 35 y los 45 que fue donde mencionaste? No, Miguel, usualmente el rango que mayor tiene, aumenta el riesgo de tener cáncer cervicuterino, usualmente se da entre los 30 y los 50 años, ¿ya? Entonces, eso nos dice la evidencia científica, entonces por eso empezamos a tomar el virus del papiloma a los 35 años, ¿ya? Oye, y bueno, también mencionaste ahora que en este caso, este cáncer está cubierto por el sistema de salud también para que las mujeres sepan. Sí, está cubierto por el sistema de salud y además nosotras tenemos que cumplir con plazos con informar el resultado, por ejemplo, del PAP, que es un mes. Entonces, usualmente, ¿qué es lo que les informamos cuando tomamos el PAP? Tomamos el procedimiento y les decimos que tenemos un plazo de un mes para informarle. Ahora, desde diciembre del 2025 también se empezó a implementar que notificamos los casos buenos y los malos, ¿ya? Entonces se les llama mediante vía telefónica, ¿ya? Y se les notifica su resultado. Entonces después ya se pueden acercar al CESFAN a obtener su resultado impreso. En caso de que estén alterados, se les realiza de manera inmediata, apenas llega el resultado, una interconsulta al hospital de Linares en nuestro caso, y en el hospital se le atiende rápidamente, entonces no es como algo que usualmente se piensa el sistema público se va a demorar años, no, sino que es algo que se atiende muy rápido. ¿Ya? Sí, es prioritario. Ya cada vez que se sospecha de algún cáncer cervicuterino, ya sea por sospecha cuando lo vemos el cuello uterino que sospechamos que hay alguna lesión, o ya sea por el resultado de un PAP, se realiza la interconsulta y es súper rápido. Usualmente, que me dicen las usuarias que entre una semana, 2 semanas ya las están atendiendo en el hospital, ya, entonces como muy rápida y accesible, y después se les realizan en el hospital los tratamientos correspondientes según el hallazgo que nos dice el examen. Mira, justo iba a llegar a eso porque sabemos que el cáncer como sí se atiende, tiene su proceso, pero según el grado y otros tratamientos, ¿qué se efectúa ahí? Sí, Miguel. Usualmente cuando es una neoplasia intraepitelial, que es lo que nosotros nombramos como NIE, ya sea 1, 2 o 3, usualmente se le hace lo que se conoce como el cono lip, ¿ya? Entonces se les corta un pedacito del cuello uterino, ¿ya? Y después se le hace un seguimiento para ver si es que con este cono, que es cuando se les corta el pedacito, ya no hay alguna alteración en las células, ¿ya? Ahora, si es más avanzado, depende del hallazgo, la verdad. A veces se les hace una histerectomía, que es lo que se conoce como cuando se les saca el útero. Hay veces que se les tiene que hacer quimioterapia o radioterapia según los hallazgos, la verdad, ¿ya? Y qué tan avanzado esté el cáncer. Claro, por eso decía, o sea, el cáncer como tal se atiende con quimio, con radioterapia. Sí. Y claro, por eso decía, pero en etapa menos avanzada se atiende así. Ahora, ¿qué porcentaje también, por ejemplo, de curación tiene? Mire, en sí, cuando ya está, depende también, como le decía, depende del hallazgo de la enfermedad. Si está avanzado, es uno de los cánceres más mortales, ¿ya? Entonces, depende del hallazgo, la etapa en donde es encontrado el cáncer, ¿ya? Por eso es importante también tener los exámenes al día, para que la idea es que si se detecta alguna lesión, sea en un NIE, ¿ya? Entonces ahí solamente se le hace el conolip y es súper tratable y usualmente están de alta en unos 2 años, 1 año, y después ustedes siguen con sus controles en el CESFAN solamente. Perfecto, ¿ya? Mira, ahora te voy a poner en otro caso. Por ejemplo, ya una mujer que no va a sus controles, que ya no hace nada de eso. ¿Qué síntomas se puede encontrar en primera instancia? ¿Cómo se va a empezar a dar cuenta de que algo ya no está bien ahí? Cuando ya está avanzado, claro, usualmente empiezan con
algún sangrado irregular, por ejemplo las menopáusicas, empiezan a sangrar después de que ya le ha llegado la menopausia o con dolor en la zona pélvica, ya que es lo que nosotros nombramos como una algia pélvica, entonces hay que evaluar qué es lo que pasa. Ya usualmente cuando van después de años, nosotros obviamente las examinamos, les tomamos el PAP, si es que hay alguna lesión en el momento, también como les decía, se derivan, ya, pero usualmente hay sangrado anormal y dolor en la zona pélvica, ya, aunque si ya he avanzado también va a tener otra sintomatología, por ejemplo dolor en los huesitos, ya. Entonces, porque se puede expandir, que es lo que llamamos como metástasis. Eso te iba a decir, ya cuando genera metástasis, Sí. ya obviamente va a afectar otras partes del Generalizado, cuerpo. sí. Ese es el tema, sí, por eso decimos, chiquillas sobre todo, que en realidad la relevancia de esto, porque esto puede ser mortal, sí, ese es el tema, esto puede ser mortal. Ahora, por ejemplo, en el caso de San Javier, ¿cómo se comporta la sanjaverina? ¿Acuden a sus controles? ¿Tienen buena cantidad de pesquisa? ¿Cómo funciona ahí? Sí, tenemos buena cantidad de pesquisa y lo bueno es que en el CESFAN también tenemos disponibilidad como muy cercana en relación a las horas del PAP. Ya usualmente cuando tienen el PAP atrasado yo siempre les digo vengan y lo más probable es que les van a dar una hora para el mismo día o para los días subsiguientes porque tenemos espacios reservados para toma de PAP exclusiva. Ya, entonces ahí obviamente les tomamos su PAP y además examinamos la mama si es que corresponde a alguna mamografía. Hacemos al final, como les digo yo, un 2x1. ¿Ya? Entonces tenemos buena accesibilidad a que se tomen los exámenes. Obviamente también tenemos población que les da miedo ya tomarse el examen por el tema de que mucha gente antes divulgaba como que era muy doloroso, ¿ya? Pero en sí el PAP no debería doler, No. puede molestar obviamente porque es un procedimiento que a la larga igual es incómodo para uno, yo también lo digo siendo mujer obviamente, es incómodo, pero no debería ser doloroso, ¿ya? ¿Por qué? Porque al final a veces las mujeres llegan con la idea como que le sacamos un pedacito del cuello uterino, no es eso, sino que yo siempre les explico que es como tomar o sea, como lavar los dientes, ¿ya? Por ejemplo, Es como un imaginemos... cepillito nomás. Claro, imaginemos que este es el cuello uterino, ¿ya? Y nosotras, ¿qué es lo que hacemos? Pasamos un cepillito en la zona de acá afuera y lo introducimos un poquitito en el orificio cervical, ¿ya? Es solamente eso, ¿ya? A veces puede molestar un poquitito más el tema de la especuloscopía, que es el uso del instrumento con el que visualizamos el cuello uterino, pero lo importante es estar lo más relajada posible, porque si estamos relajadas, obviamente el examen va a molestar nada. Hay gente que llega como muy asustada y después me dicen, hoy no sentí nada, ¿ves? Claro. Entonces, igual es importante, como les digo, perderle el miedo a los exámenes, ¿ya? ¿Por qué? Porque a la larga, si los vamos tomando de forma periódica, al final nos pueden salvar la vida. Bueno, es que el tema también, aparte del miedo, viene también los pudores por el tema de que obviamente en esos momentos es donde uno se muestra más vulnerable. Sí. Simplemente en la camilla, ahí, pierna abierta, bueno, y se hace todo lo que se tenga que hacer, la mamografía lo mismo, y es lo que pasa con los varones con el examen de la próstata, etcétera. Claro. Y es parte de, a todos nos da pudor, pero también, y te lo digo porque a mí hasta el día de hoy también ya es como, es todo un trámite, pero uno tiene que entender que hay que hacerlo porque de esa forma también se permite, como decía, pesquisar y quizás que esto se pueda prevenir a tiempo, porque como decía, podemos pasar años con esto sin sintomatología Sí. hasta que estalla también, ese es el tema. Es el tema. Y en este caso, por ejemplo, tú decías, me hablaste de algo como de horarios protegidos o zonas protegidas también para esto. ¿Cómo funciona un poco eso? ¿O qué horario, qué rango horario tienen para Sí, eso? Miguel, por ejemplo, yo usualmente tengo cupos todos los días reservados a tomas de PAP. Y yo sé que las otras colegas también. Y después, más o menos como por abril, mayo, empieza un programa que se llama PRAPS, que es un programa de reforzamiento de la APS, ya que también hay una matrona que solamente se dedica en las tardes después del horario de las 5 a tomar PAP. ¿Por qué? Porque muchas veces no pueden ir en las mañanas por el tema del trabajo. Entonces, por ejemplo, yo siempre tengo disponible desde las 5:20 a las 5:40, que son 2 cupos todos los días para gente que no puede tomárselo en las mañanas, ¿ya? Y por ejemplo, el programa PRAPS contempla desde las 5 hasta las 8, o sea, hasta las 7:40, que es la última cupo, ¿ya? Son cada 20 minutos los cupos, entonces ahí se les realiza la toma de PAP, ¿ya? Se acercan al CESFAN, a su sector, piden la hora para toma de PAP y se les prioriza su cupo para la toma del examen. Mira, para ¿Ya? que se dé cuenta, aparte que es un examen súper corto, en 20 minutos, Sí. usted va a conversar, le van a hacer el examen, se va a tranquilizar y se va a ir. Así es simple. Así de simple, sí. Y como les digo, siempre tenemos cupos disponibles. A lo más, yo siempre les digo, depende de la agenda, obviamente, porque a veces hay mucha demanda, pero lo máximo que yo les digo va a ser 1 semana, 2 semanas. No es como los controles como tal, porque en eso necesitamos más tiempo. Pero las tomas de PAP siempre hay horas disponibles cercanas.
Sí, pero en todo caso, claro, mira, qué bueno que se implemente esto como después de las 6, 7 de la tarde para las quienes salimos después, pero ojo, que también en los trabajos tienen que dar prioridad, no También, pueden negarnos los permisos para la realización de exámenes ginecológicos. Eso también tiene que quedar súper claro que como mujeres también estamos protegidas Claro. bajo el alero de eso, que si nosotros pedimos nos dan media jornada Sí, aproximadamente. media jornada al año. Exacto, entonces también explicar un poquito eso para que no exista excusa y también porque por desconocimiento a veces las mujeres no toman su derecho laboral, a pesar de que ustedes sí lo hacen, de que extienden, pero también hay que explicar eso, que tienen el permiso. Sí, sí. Efectivamente hay un permiso de media jornada al año para la toma del PAP o la mamografía, ¿ya? Entonces tienen un permiso anual para la toma de su examen. El PAP, como les decía, si es que todo sale bien, no se toma todos los años, entonces ahí ya tendrían como justificado el tiempo en caso de la mamografía o del examen del Papa Nicolau. Claro, ve, entonces también para dejar un poquito claro eso, obviamente si a usted le complica, por ejemplo, por los niños o por cualquier situación, pero ojalá que por trabajo no sea nunca, porque en su trabajo sí o sí le tienen que dar autorización también en ese sentido. Y como decía, en el CESFAM, por ejemplo, las jóvenes, sobre todo en este caso 25, un poquito más, han comenzado a acudir, tienen dudas, van más receptivas a recibir esta información. ¿Cómo lo ves tú también? Sí, efectivamente, las jóvenes están teniendo mayor disposición. Obviamente van con el miedo de los comentarios que se dan en relación al PAP, pero están teniendo mayor disposición también. Y es súper importante el tema de los jóvenes. ¿Por qué? Porque en la actualidad ha habido... se está empezando a notar que se están empezando a iniciar la vida sexual de manera más temprana, ¿ya? Entonces eso también nos aumenta mucho el riesgo de tener alguna infección de transmisión sexual, ¿ya? Y también nos aumenta el riesgo, ¿por qué? Porque tendemos a tener mayor número de parejas sexuales en nuestra vida. Bueno, a pesar de que decíamos que a pesar de que uno tenga pareja única, igual podemos tener el riesgo de tener el virus del papiloma humano, ¿ya? Pero si tenemos mayor número de parejas sexuales en nuestra vida, también nos aumenta mucho más el riesgo. Entonces... por eso es importante que los jóvenes sean como más reticentes a tomarse su PAP. ¿Por qué? Porque estamos iniciando la vida sexual de manera más temprana, entonces estamos mayor tiempo expuestos a tener este virus. ¿Ya? Claro, y en este caso, por ejemplo, a pesar de que la vacuna se suministra en etapa escolar, y ya, si la vida sexual inicia, estoy hablando 15, 16, que ahora el promedio lamentablemente también. Pero, por ejemplo, en estos casos, igual tienen que esperar hasta los 25 para el Papa Nicolau, o por ejemplo, después de cierta cantidad de tiempo de haber iniciado su vida sexual, ¿cómo funciona? ¿O hay algún otro método? Porque también, claro, nosotros estipulamos como una fecha, pero estamos hablando de 8, 9 años antes. ¿Qué pasa ahí también? Claro, la recomendación siempre, bueno, nacionales e internacionales son desde los 25, pero en caso que nosotros lo examinemos y vemos algo sospechoso, lo podemos tomar, o además si tenemos alguna sintomatología, por ejemplo, que empecemos con algún sangrado posterior de la relación sexual o en medio de la relación sexual, lo podemos tomar antes, ¿ya? Yo siempre les digo, yo prefiero que se lo tomen a salir de la duda, a que y quedemos como con la duda o que tengamos así sintomatología que no podemos justificar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando estamos con sintomatología del tema de tener sangrado después de las relaciones sexuales, que eso es una sinusoirragia que nosotros la nombramos, eso también es un síntoma de infecciones de transmisión sexual, entonces usualmente yo se los tomo, ¿ya? Y también muchas colegas también lo hacen, ¿ya? ¿Por qué? Porque después de 1 o 2 años de haber iniciado la vida sexual se puede tomar el PAP, ¿ya? Entonces lo hacemos igual. Mira, que a eso quería llegar porque claro, está este estándar nacional e internacional de 25 años, etcétera, pero claro, mira, también está eso para quienes tengan alguna duda o alguna anomalía, como tú decías, el sangrado posterior a las relaciones sexuales no es normal, o el sangramiento como intermensual tampoco es normal. Entonces, por ejemplo, ahora, claro, existen estos planes para realizarse el test de VIH a temprana edad, pero creo que eso también era necesario y qué bueno que lo explicamos ahora para que también sepa, y no es para dar libre albedrío, porque nadie es quien para meterse en la vida sexual de nadie, pero sí para que sepa que están las opciones también para los más jóvenes en este caso. Sí, la idea es ir adaptándose a los nuevos tiempos y como, bueno, igual las guías fueron hechas de manera anterior cuando el inicio de la vida sexual era un poquito más tardío. Entonces la idea es que ir preveniendo de manera, o sea, anticipada y anticipándonos a todo lo que puede pasar, ¿ya? Entonces la idea es ir adaptándose. Claro, y la recomendación también, me imagino que por eso mismo también existe espacio seguro o espacio donde a los jóvenes también se les educa en este sentido, de que a pesar, y adultos también, aquí todo,
de que hay que utilizar métodos de protección de barrera también. Sí, por ejemplo, nosotros acá en el CESFAN realizamos un control que se llama Control de Salud Integral del Adolescente, donde se le abarcan distintas preguntas, buscamos factores de riesgo en relación a la vida sexual, ¿ya? Y vamos abarcando mediante la educación y de la prevención y la promoción, ya, de la salud, ¿ya? Entonces, con la prevención educamos respecto a los factores de riesgo, cómo prevenirlo, y promovemos además estilos de vida saludables, ¿ya? Entonces vamos detectando de manera temprana estos factores y la idea es atacarlos de manera temprana, ya hasta cuando ya no seamos adultos, porque después cuando uno es adulto ya usualmente como que define lo que hace en su vida, claro. ya tenemos los hábitos hechos. En cambio, cuando somos adolescentes los podemos modificar más fácilmente que siendo adultos. Claro, yo siento que ya teniendo la información, la herramienta, y sobre todo también nos llamaba a los padres también a que quizás, porque a veces a los padres les complica, no saben cómo conversar de sexualidad con los más pequeños, y es entendible también. Entonces quizás es recomendable como acudir a los SFAM también para ayudarlos en ese tema. Sí, es recomendable totalmente. Nosotros, este control del adolescente se realiza desde los 10 a los 19 años, una vez al año, en caso de que tengamos alguna alteración. Obviamente le citamos nuevamente alguna consulta, ya, pero tenemos un programa del adolescente donde se abarcan estos temas, y también más o menos como por abril se abre un espacio que se llama Espacio Amigable, donde atienden jóvenes a los jóvenes, ya, y que son profesionales y van orientando y dándole herramientas a los adolescentes para poder desarrollarse más adelante en el futuro. Bueno, y en la actualidad también, obviamente, ¿ya? Claro. Entonces se van educando respecto a eso. Claro, que por qué quería apuntar un poco a esto, porque yo siento que si nosotros manejamos la información e intentamos como padres de a poco romper los tabúes o apoyarnos en alguien si nos cuesta, es más fácil prevenir todas estas situaciones, porque mucha gente piensa en el embarazo, claro, en el embarazo adolescente, y que Dios me perdone, pero para mí yo siento que el embarazo es lo menos grave que nos puede pasar. Si lo comparamos con un cáncer, claro, lo comparamos con algo de ese estilo, entonces yo siento que, claro, en la vida sexual hay que abarcar algo más que lo que es el embarazo adolescente, el embarazo a temprana edad. Yo siento que por eso es muy relevante comentar que tienen estos espacios también para que los adolescentes, los jóvenes puedan acudir y puedan estar junto también a usted aprendiendo y educándose respecto a eso. Sí, obviamente se les brinda un espacio más, como lo dice el nombre, amigable, ¿ya? Entonces, la idea es que los jóvenes se sientan cómodos y sean como, nos den todas sus dudas, ¿ya? Entonces la idea es resolvérselas, obviamente, y darle herramientas, porque al final ustedes tienen que ser parte de su propia salud. Ustedes son los que toman las riendas de eso y llevan a cabo, por ejemplo, todos los consejos que uno les da, porque al final nosotras orientamos, pero ustedes son los que toman las decisiones, ¿ya? Entonces, eso es lo bacán de este programa que hay, es que es orientado a los adolescentes. Claro, y en este caso, por ejemplo, en San Javier lo utilizan, los jóvenes también se interesan por esto. Sí, yo por ejemplo, trabajo los días sábados, en que tengo destinado casi todas mis horas de los sábados a atender adolescentes, ¿ya? Entonces, no, y usualmente son súper responsables con sus controles, ¿ya? Rara vez es cuando faltan, pero la gente que atiendo siempre va al control que se les cita nuevamente, entonces es súper bacán. Así que bueno, también como decíamos, porque parte de la prevención es educarnos, es tener la información, el no generar tabúes también, sobre todo cuando ya están empezando a crecer, cuando ya vienen estos primeros cambios hormonales también, porque de esa forma, y los adultos quizás puede ser un poco más tarde, porque como decías tú, ya los hábitos están hechos, ya hicimos y deshicimos con nuestra vida, pero los más jóvenes no, y es importante que las nuevas generaciones también, sobre todo quienes están iniciando su vida sexual más anticipadamente, comiencen a tener estas herramientas, se cuiden, pero también hacer un llamado, Javierita, a que también sean juiciosas, sobre todo las mujeres con sus controles, pues. Claro, sí, obviamente hay que ser como bien ordenado, ¿ya? Y bien responsable con la salud, ¿ya? Entonces la idea es que tengan sus controles. Yo siempre les digo, a pesar de que no estén con algún método anticonceptivo, si es que no estamos con algún método, al menos un control ginecológico al año, que es lo recomendable. Si es que no tienen útero, porque muchas veces se piensa que a pesar de que uno tenga una histerectomía, no tiene que ir a controles, nosotras igual seguimos tomando el PAP de manera como corresponde, a pesar de que no tengan útero. Solamente se cambia
forma de que se toma el PAP, pero en sí el PAP se sigue tomando, ya, porque sé que hay mucha gente que tiene esa duda y como que no van en años porque dicen, no, no tengo útero, entonces aquí voy a ir, ¿ya? Entonces también tienen que ir, ¿ya? Y si están con un método anticonceptivo, obviamente, la idea es que no se autoindiquen el método y continúen sus controles como corresponde. Usualmente cuando están con algún método anticonceptivo, dependiendo de cómo vayamos con ellos, los dejamos cada 6 meses, o si es que estamos cambiando ahí, obviamente sea un control más frecuente. Pero todo depende de la persona, el usuario, que sus elecciones, ¿ya? Entonces la idea es que vayan de manera periódica a sus controles. Claro, y en este caso, por ejemplo, quienes tienen una vida sexual en stand-by, por ejemplo, también tienen que seguir yendo a los controles de igual Control manera. ginecológico anual. Perfecto, Ya, ¿ves? esa es la periodicidad. Claro, porque también dicen como, ay, no, yo no he tenido como relaciones en tanto tiempo, entonces ¿para qué? No, tienen que acudir igual a sus controles juiciosos, sí, ¿ves? anual. Eso. Bueno, Javi, un placer, gracias por educarnos de manera tan didáctica, de entregarnos también todas estas herramientas, sobre todo para jóvenes, para las adultas, porque esto nos compete a todos finalmente. Espero volver a tenerte nuevamente y que la gente vaya, aproveche estas instancias también en la salud pública y pueda también acceder a todos sus controles. Claro. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Listo, y de esta forma, siendo las 11:34, vamos a nuestra última pausa comercial y volvemos aquí prontito, prontito en Más Positivo.